Buenos días, me da mucho gusto verles. Vamos a iniciar orando, si me acompañan. ¿Sí? ¿Me quería decir algo? ¿No? Oh. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por tu inmensa misericordia, por tu gran amor que nos tiene aquí. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en esta iglesia y queremos honrarte, glorificarte, comentar de tu palabra, exaltarte, alabarte y todo lo que sea para ti, Señor. Gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que alientes a tu iglesia en las dificultades, Señor, que nos sigas llevando por el camino que debemos seguir para honrarte, para que nuestras vidas te den gloria y no que demos gloria a nuestras vidas, sino a ti, y que nos podamos, Señor, amar y comprender entre nosotros para poder expandir el reino y llevarlo a quienes no te conocen. Sé con nosotros, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a continuar con esta clase del Sermón del Monte. Y en la vez pasada habíamos hablado acerca de la mansedumbre y habíamos citado ejemplos de mansedumbre. Este es un estudio basado en Martin Lloyd Jones, puritano inglés, y estábamos hablando entonces dentro de las bienaventuranzas, la parte del sermón de las bienaventuranzas, hablábamos de bienaventurados los mansos. Habíamos visto ejemplos de mansedumbre. El primero, si lo recuerdan, era esa parte como resumida solamente de lo que había sido el penar, el sufrir de Job. Y cuando aunque pierde todo, él se somete y él hace un duelo, ¿verdad? Se rapa la cabeza, se rasga las vestiduras y dice, pues así llegué, sin nada llegué, sin nada me voy. En otra traducción dice, desnudo vine, desnudo me voy a ir, y dice, pues me someto a lo que Dios diga. Dios da, Dios quita. Y también habíamos visto otro ejemplo que la mujer que estaba pidiéndole al Señor Jesús que exorcizara a la hija, y aunque ella no era del pueblo de Israel, aunque ella no era de los judíos, no tenía para ella la profecía, ella sabía que el hijo de David era el que iba a venir como rey, y le dice, tú eres hijo de David, Señor, sana a mi hija. Entonces él lo trata diciéndole los perros, con este sentido bíblico que hemos visto repetirse, que le dicen, no, los perros van afuera, los perros no tienen derecho. En realidad la trata así porque le está poniendo en su lugar y la está probando un tanto, y ella se somete y dice, sí, los perros también recibimos de las migajas, es decir, no es para nosotros la promesa, pero ustedes nos pueden dar de lo que tienen. Así es que en ese sentido habíamos apreciado el alto rendimiento a la voluntad de Dios, la gran capacidad de poderse someter y de ser mansos, y esto que nos queda tan grande, hablo por mí, nos queda tan grande de poder imitar, obviamente para todos, pero debo al menos primero hablar por mí. Y veníamos a mostrar ejemplos. En el Antiguo Testamento teníamos también a Abraham, Moisés, David, Jeremías. Voy a citar solamente un poco de cada uno de ellos para ubicarnos en su vivir y en cómo Dios trabajó con ellos. Dice a Abraham, él es un ejemplo grandioso y maravilloso de mansedumbre, es la gran característica de su vida. Recordarán la conducta con Lot y cómo le permite que elija primero sin murmurar ni quejarse, y eso es mansedumbre. Bueno, recuerdan aquella negociación ahí en el desierto, y le dice, bueno, tú elige primero. Yo añadiría, con todo el respeto para el autor y a ustedes, yo añadiría aquella gran sumisión cuando le pide Dios que sacrifique a su hijo, obviamente, o sea, qué más ejemplo de mansedumbre cuando se lo entrega, después de que era lo más valioso, Dios se lo había prometido, era su gran tesoro, y dice el Señor que se lo entregue, y va con toda intención a entregárselo. Pues es un gran ejemplo. Hablando de Moisés, dice aquí, se describe como un hombre manso, como el hombre más manso quizás de la tierra, así lo describe la Biblia. Dice, estuvieron a su alcance magníficas posibilidades, la corte de Egipto y su posición como hijo de la hija del faraón, pero lo consideró como
como lo que valía realmente, o sea, se dio cuenta de cuánto valía eso, no tuvo más estima por eso, lo tuvo por una cierta estima, pero se humilló por completo delante de Dios, mejor a hacer su voluntad. Es decir, no le dio importancia a sus beneficios, sino a la voluntad de Dios. Ese es un gran ejemplo de mansedumbre de Moisés, trasladado o aplicado a nuestras vidas. Pudiéramos tener pruebas tal vez todos los días en cuánto negociamos con el mundo, cuánto favorecemos o nos hacemos del lado del mundo en lugar de someternos a Dios. Pero esta es una segunda reflexión. Lo más importante es la mansedumbre de Moisés. Bien, ahora hablando de David, dice sobre todo en su relación con Saúl. Y esto es interesante cuando vemos cómo tienen esta historia ambos, esta rivalidad que Saúl la maneja muy mal y David la maneja muy bien. Ejemplar, dice aquí, David sabía que iba a ser rey, se le había comunicado, había sido ungido y sin embargo, ¿cómo soportó a Saúl? Y el trato injusto y antipático que Saúl le dio. Es como una historia de vaqueros, ¿verdad? Está buenísima la historia, pero ahí se ve la rebeldía de Saúl y la paciencia y la mansedumbre de David. Dice, si ustedes vuelven a leer, dice así el método, si ustedes vuelven a leer la historia de David, verán una mansedumbre personificada de manera extraordinaria en David. Bien, ahora hablamos de Jeremías, nada más para terminar estos ejemplos. Dice, él fue llamado para que comunicara la verdad al pueblo, no lo que él quería hacer. En tanto que otros profetas decían cosas felices, fáciles, agradables, pero él estaba aislado y dice, hoy lo llamarían un no cooperador o alguien que va contra la corriente, porque no decía lo que todos los demás decían. Así es que como profeta él era muy específico en la misión que le estaba dando Dios y dice, todo le dolió amargamente, pero lean su historia, vean cómo lo soportó todo y permitió que se dijeran cosas hirientes a sus espaldas y cómo siguió comunicando el mensaje. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. Bueno, si alguien ha pasado por eso, que se dicen cosas hirientes a sus espaldas, pues ya verán de qué se trata el ser manso. No es que todos nos echemos esa carga, ¿verdad? Ya el que le tocó, le tocó. Los chismes están a la orden del día, así es que el que quiera hablar mal de uno, pues que hable. Y dice aquí que será tomado por mansedumbre el que ignore que hablen de uno. Muy bien. Y si pasamos al Nuevo Testamento, Esteban lo pone aquí como un gran ejemplo. Vemos su humildad y la manera en que es maltratado y apedreado. Habla del apóstol Pablo, el autor, dice, ese poderoso hombre de Dios, consideremos lo que sufrió de manos de diferentes iglesias y de manos de sus compatriotas y de otra gente. En sus cartas veremos cómo destaca esta cualidad en el apóstol Pablo. Y en realidad el autor habla mucho más extenso de esto porque él dice que era imposible ver en Pablo eso. Era un soldado, ¿recuerdan? Con toda esa ira, de ir a perseguir a los cristianos, y el Señor lo transformó. Así es que si alguno de nosotros tiene esa perspectiva y dice, bueno, es que a mí me cuesta más trabajo que a otros, pues nada más compárese, por ejemplo, con Pablo, con ese coraje que iba con la autoridad del gobierno romano a cazar a los cristianos, y de pronto es transformado tanto. Ahora sí, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Se cayó del caballo o fue tumbado del caballo. Pues sí, porque el Señor obró de una manera tajante, abrupta, y lo hizo manso. Así es que si alguien quiere ser manso, no recomiendo el caballo, pero sí recomiendo el ejemplo de Pablo. Sí, digo, no recomiendo que se junten con chismosos, número uno, no recomiendo que se suban a un caballo, no, estamos hablando del aspecto de mansedumbre sin tener que pasar por todo eso. Esperemos aprender en la cabeza ajena, dice así. Dice, sobre todo cuando escribe a los miembros de la iglesia de Corintio, quienes habían dicho cosas tan desfavorables y desagradables acerca de él. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. Voy a extenderme un poquito. Dice, pero desde luego debemos llegar al ejemplo supremo,
al Señor mismo, al Señor Jesús: venid a mí, dijo, todos los que estén trabajados y yo os haré descansar. Soy manso y humilde de corazón. Lo mismo se ve en toda su vida. Lo vemos en su reacción frente a los demás, lo vemos sobre todo en la forma en que sufrió persecución y mofa, sarcasmo y burla. Con razón se dijo de él: la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Su actitud frente a los enemigos, y quizá todavía más la sumisión total al Padre, muestra su mansedumbre. Dijo: la palabra que habéis oído no es mía, y yo he venido en el nombre de mi Padre. Es decir, él era simplemente sometido y simplemente como un siervo. En el momento en que llora antes de ir a ser entregado, lo hemos hablado, se ha hablado tantas veces en maravillosos sermones, y de ninguna manera se pone alguien que esté en contra de Dios y que esté negándose a la voluntad del Padre, sino que está realmente ejerciendo la más grande mansedumbre. Dice en el huerto de Getsemaní, dice, podemos ver lo que aplica en la descripción de Filipenses, donde se nos dice que no consideró que seguir siendo como el Padre, sino que se humilló y en forma de hombre. Vamos a leer solamente para aplicarlo a lo que estamos siguiendo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir muerte de cruz? Sí lo sabemos todos, ¿verdad? Muerte de cruz, bueno, la cruz era la gran humillación de una maldición, ¿sí? ¿Recuerdan? El crucificado era señalado como maldito. Así es que de abandonar la postura divina, no se aferró a ella, se hizo como hombre, y no solamente como hombre, sino a morir como maldito. Esa es la gran sumisión y la gran mansedumbre que nos muestra aquí en el ejemplo del Señor Jesús. Para cerrar esto podemos decir, una visión centrada y cuidadosa de estos hombres de Dios y del mismo Señor Jesús nos aporta el concepto justo de lo que es ser manso. En todos los casos se trata de hombres de carácter y que en su momento se mostraron firmes y valientes. No se refiere a hombres que por temor bajaron los brazos y se rindieron como derrotados. Se sometieron a la voluntad de Dios y no reclamaron con ira o con violencia, ni renegaron de su situación. Oh, ese se parece a nosotros. No renegaron de su situación. Bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender. Muy bien, no sé si haya preguntas hasta ahora acerca de los mansos o comentarios. Y bueno, podríamos pasar comentando mucho tiempo, pero si gustan vamos a la siguiente bienaventuranza, que es: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto ya está en el versículo 6, ahí mismo en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas se abordan comúnmente desde la perspectiva humana, mismo que aquellos quienes predican la palabra de Dios y que tienen la buena intención de exponer las enseñanzas bíblicas suelen encontrar la perspectiva que favorece al hombre. Es decir, pudiéramos ser humanistas y sacarle el provecho filosófico a esto, ¿sí? Pudiéramos decir, bueno, si alguien no es muy impulsivo, qué bueno, es el pobre de espíritu. Si alguien llora o tiene algunos sufrimientos, pues qué bueno que experimente el dolor y que aprenda lo que es bueno y lo que es malo. Pero esa sería la perspectiva humana. Dice, aunque es cierto que se puede tener una buena conclusión mirando las bienaventuranzas, la verdad es que hay mucho más y un mejor alimento en el trasfondo teológico de estos versículos. No se trata de obtener recompensas por medio del esfuerzo humano, sino que se trata de las bienaventuranzas definen, la personalidad del cristiano como ciudadanos del reino de los cielos y su alma adoradora del Dios eterno. La Biblia nos enseña que el hombre cayó en condena por causa del pecado, o sea, por faltar a la justicia de Dios, por cometer un acto contra la justicia de Dios.
Cuando nuestro Señor nos llama y nos abre los ojos en una nueva criatura, deseamos ser salvos, nos convierte y deseamos recuperar esa buena relación con nuestro Creador, y entonces deseamos ser justos, y ahí es cuando buscamos la justicia. Vamos a hablar primero de la justicia como la salvación, y es de lo que nos está hablando primero aquí. En el aspecto humano, desde la perspectiva humana, como lo viene diciendo el método, claro que nosotros quisiéramos tener justicia, sobre todo en cuanto a lo que nos atañe. Hay algo que me lastima, quiero que se haga justicia. No se me está respetando, quiero que se me haga justicia. Hay algo que merezco y no lo tengo, quiero que se me haga justicia. Pero el Evangelio lo primero que nos dice es: tú cometiste un error y tú eres injusto. Tú estás condenado porque has sido injusto, porque no has sido de acuerdo, no te has comportado de acuerdo a la imagen de Dios, y Dios es el que pone las reglas, y entonces tú resulta que eres injusto. Y eso le molesta al mundo, ¿verdad? Claro que nos molesta. Queremos decir, no, yo nací de alguna manera neutral, yo no he hecho ningún mal, debo tener todas las oportunidades de cualquier persona, de hecho yo soy bueno. Y lo primero que nos dice el Evangelio, lo primero que encontramos cuando vamos a la Biblia, es la revelación de Dios, y Él nos dice: eres desaprobado, eres injusto, el pecado está en ti, has necesitado que yo vaya por ti, que yo pague por ti, porque tú estabas condenado. De hecho, pasando por la justicia, tú estabas muy mal. Entonces ya no es lo primero que vamos a ver. ¿Qué debo de recibir? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué voy a exigir? No, lo primero que entiendes es cuánto debo, cuánto he ofendido a Dios. Y partiendo de ahí, todos los hijos de Dios nos rendimos a sus pies en la real conversión, en la auténtica conversión. Nos rendimos a los pies de Dios. Hemos hablado en los pasos de la salvación que lo primero que nada es lo que sucede es el llamado. El llamado no lo buscamos nosotros, Él lo hace, y nos encontramos con que somos pecadores. Lo primero que deseamos entonces, ¿qué es? Hacer justicia en nuestras vidas, que el Señor haga justicia, pero no de la manera en que nos otorgue lo que nos merecemos, porque nos merecíamos la muerte. Por lo tanto, nos abrazamos a Dios y lo que queremos es que nos justifique. En cuanto al primer paso, vamos a quedarnos ahí. Ya sabemos que viene la justificación, la adopción, etcétera. Pero en el primer paso lo que necesitamos es justicia para tener salvación. Eso es evidente. El Señor Jesús no estaba hablando en el sentido particular de la humanidad. Por eso nos previene antes, acabamos de comentar, si vemos esto como buenas filosofías, pueden funcionar, pero no es el centro. En realidad el sentido más profundo y el auténtico que estaba dando el Señor Jesús era: bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia. Y en esa justicia estaba implicado justicia propia, es decir, en mí, que se haga la justicia de Dios en mí. La Biblia nos enseña que el hombre cayó en condena por causa del pecado, o sea, por falta de la justicia a Dios. Cuando nuestro Señor nos llama y nos abre los ojos, lo acabo de leer para ustedes, perdón. Entonces, solo que deseamos ser justos, ¿verdad? Nos damos cuenta de nuestro pecado y deseamos ser justos. En este versículo vamos a leer así, dice: escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Esto dice Isaías: mi justicia no está lejana. Bueno, esto dice Dios a través de Isaías, perdón. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda, estoy por traérselas. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Nos está anunciando una profecía Isaías. Obviamente la profecía venía en Cristo, venía a aplicarse en Cristo, pero él está hablando de la necesidad de justicia que teníamos como hombres. Isaías está presentando al hombre como totalmente reprobado, como necesitado de la justicia. Por eso dice: no tarda mi justicia. ¿Recuerdan? Desde que iniciamos el tratado del Sermón del Monte dijimos: ¿a quién está dirigido el Sermón del Monte? A todo mundo. Bueno, sí, no, qué bueno que todos escuchen el Evangelio, pero las características delineadas y el público específico son los hijos de Dios. Por eso dice: ustedes son mansos, ustedes lloran, ustedes tienen sed de justicia.
Ustedes son pobres de espíritu. Somos principalmente el blanco, somos principalmente los primeros receptores. Y nos está diciendo esto: mi justicia no está lejana. Por eso a los que deseamos justicia debemos desearla primero en nosotros mismos. Eso es lo más indicado de acuerdo al Evangelio. Más adelante en Isaías 51 dice así: ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino, mi brazo juzgará a las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Me encanta esto poético: las costas lejanas confían en mí. Está diciendo, en todos los confines de la tierra tienen que apoyarse en mí, se apoyan en mí, ponen su esperanza en mi brazo. Y eso debemos ser. En cuanto al segundo sentido de la justicia, hermanos, en el sentido de la justicia que se haga en el mundo, debemos pensar siempre en esto: poner nuestra esperanza en su brazo. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Bueno, ¿recuerdan cuando el Señor dice en Apocalipsis que retira el cielo como si fuera un manto? O cuando lo pone como un manto y luego lo retira. Está haciendo alusión a esto. Para Él no es nada, lo puede desaparecer en un segundo. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Y este es ahí nuestro anhelo: mi justicia, dice, nunca fallará. Es el mayor consuelo que podemos tener. No sé si estoy bien llevando la clase, pero si alguien tiene, por favor, comentarios, adelante. En Isaías 56, un poquito más adelante, dice: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Estamos hablando de la perspectiva de salvación, más que nada. En un principio el hombre le urgía a entender eso. A todo el que va a los pies de Dios le urge saber eso. Se da cuenta que es pecador, se arrepiente, se lamenta, y el Señor le dice: ahí está mi justicia ya hecha por ti, no vas a morir. Esto debemos verlo desde ese sentido. Él tiene piedad de nosotros y Él tiene su gracia encima de nosotros, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta en un principio. Aquí dice el método: el anhelo de los creyentes es tener justicia a sus almas, salvación, descanso. Dios nos reconforta con la noticia de que ya Cristo ha pagado nuestra deuda, que ya ha hecho la justicia, y entonces somos salvos, y entonces por Cristo somos justificados. Bueno, el primer paso como creyentes, hermanos, en ese arrepentimiento que todos hemos experimentado, que esperamos que todos hayamos experimentado aquí, tengamos ese anhelo y esa verdad ya cumplida en estas profecías que fueron dadas. Fue cumplida la justicia en el Señor Jesucristo. Un pensamiento de Charles Spurgeon, nada más se los presento aquí, se los comparto: la justicia que es de Dios por la fe permanece para siempre. Esto cubre mucho. Eso me encanta, porque por eso lo citamos a veces a los grandes predicadores, el príncipe de los predicadores. Por eso nos atrevemos a presentarlo, porque está totalmente apegado a la palabra de Dios. Permanece para siempre. Aquel que piensa que la salvación se pierde, pues no ha leído la Biblia, ¿verdad? Pero Spurgeon lo dice con estas líneas así de sencillas, así de fácil: la justicia que es de Dios por la fe. Ya con esto se aventó la mitad del Evangelio, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ah, qué grande! A mí me gustaría resumir así, tanta dimensión. Bien, creo que en el aspecto de la salvación estamos claros. Vamos ahora a la justicia en la vida santa. Quiero citar Romanos 1, versículo 17, en esta versión de la... no recuerdo qué es, ustedes me van a recordar. LBLA, ¿cuál era? La Biblia de las Américas. Sí, la Biblia de las Américas. Porque el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Luego de que Jesús ha dicho que los hijos de Dios deben ser pobres en espíritu, llorar por arrepentimiento, mostrar mansedumbre, tendremos que demandar justicia apasionadamente. Las primeras bienaventuranzas nos hablan de una imagen nuestra luego de ser regenerados. En este caso se nos habla de nuestra necesidad imperante. Yo he comentado aquí, lo vuelvo a decir, sería muy raro ver a un hijo de Dios que está tan cómodo en este mundo, que es popular, que le va muy bien, que todo le funciona y que dice que siga el mundo, que siga hasta que se acabe. Feliz mientras dure. Y qué bueno, si hay bendición, qué bueno, insisto en ello, pero no podemos ser regenerados, tener un corazón de Dios, vivir bajo los preceptos de Dios, buscar realmente la comunión con Dios y ver que el mundo va en otra dirección. Y entonces decir, yo estoy bien. Eso sería totalmente contradictorio. Yo insisto en ello porque cada vez que, entre más y más leo, me doy cuenta de que los hijos de Dios estamos inconformes con este mundo. Bueno, creo. El propósito, que todos así como que dijeran, sí. El mensaje se hace llegar y cada quien va a depender de sus experiencias, pero los hijos de Dios quisiéramos que no hubiera tanta injusticia. Ya comprendimos que al ser pobres de espíritu dependemos del Espíritu de Dios. Ya no es nuestra rebeldía, nuestra autoridad, llegamos y nos sometemos a Dios. Abrimos los ojos y al ver nuestra miseria lloramos arrepentidos por sabernos pecadores. Y así es como moderamos nuestra humanidad, humillándonos y haciéndonos mansos, porque sabemos que fallamos, que somos pecadores. Nos convertimos en dóciles. Eso es obra de Dios. Es definitivamente obra de Dios. Habrá quien pueda hacer grandes cambios externos en su vida, en apariencia, grandes logros, pero realmente moldear su carácter a ese nivel, como lo estaba poniendo yo en el ejemplo de Pablo, pues solamente Dios lo puede hacer. La santidad de nosotros se manifiesta incomodándonos en manera tan intensa que es exactamente eso: hambre y sed del Espíritu de Dios. Lo necesitamos todos en mayor o menor cantidad, dice, influyendo en toda nuestra persona, guiándonos y verdaderamente guardándonos del pecado, defendiéndonos del pecado. Y ahí entra la otra parte, esa parte en la que nosotros queremos tener justicia en nuestras vidas. Número uno, haz justicia en tu vida, dice, y te guardas del pecado. Primero que nada te guardas del pecado. Un cristiano se duele del pecado, de todo lo que hay en el mundo, de toda la corrupción que abunda. Dice, claro que pide que la justicia llegue a este mundo, pero más esencialmente el cristiano sufre por su pecado. ¿Recuerdan al apóstol Pablo quejándose de su carne? Diciendo, es que no puedo entenderlo, dice el apóstol Pablo. Todo lo que más deseo, no hago. Lo que menos quiero hacer, lo acabo de hacer. Estoy haciendo pecado todo el día. Y lucho contra mi carne y otra vez voy apasionado. ¿Y quién falla? Mi carne. Y lean las líneas ahí porque es tan doloroso. Y él no lo está diciendo de una manera divertida. Y él no está diciendo, siéntanse igual que yo, justifíquense igual que yo. No soy yo, es mi carne la que peca, no puedo hacer nada. No, él no está diciendo eso. El apóstol Pablo está sufriendo, está diciendo, lo que más quiero hacer no lo puedo hacer. Mi carne gana, o mi carne me ha ganado. Y es en ese sentido en que no podemos mostrarnos igual que éramos antes de convertidos. Yo siempre he insistido en eso. No puedo comprender cómo una persona sigue siendo la misma y decir es que soy cristiano desde hace unos años. Es imposible. Es imposible. Analícenlo ustedes en su vida. Claro que me encantaría escuchar comentarios, pero el Señor te destruye. El Señor destruye tus anhelos que eran deseos de la carne. Yo insisto, si eres muy popular y a todo el mundo le caes bien y te va súper bien en la vida, tienes un compromiso bilateral. Haces un poquito acá y un poquito allá. Yo he experimentado, más te entregas al Señor, menos quedas en la sociedad, menos cuadras. Dice, sabemos que nuestra carne no responde a las cosas santas y que solamente por medio de la riqueza espiritual podemos vivir honrando a nuestro Dios.
Un cristiano se duele del pecado del mundo, de la corrupción, dice, pero más esencialmente de su pecado, lo que acabamos de leer. Y aquí les comparto esta de regalo, que me gusta andar de curioso. Agustín dice: donde no hay caridad, no puede haber justicia. Este es otro de los grandes hombres que me atrevo a poner aquí, a exponer aquí por su vida ejemplar, por su trabajo como intelectual, como un gran culto, como un pilar de la iglesia. Y hablo de la iglesia de Dios, no de la iglesia romana forzosamente, pero de la iglesia de Dios, y que también resumía de manera maravillosa extensiones de pensamiento en algunas frases. Estamos hablando de la justicia. Para nosotros humanamente la justicia es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Me hiciste algo, me la tienes que pagar en el mismo tamaño. Pero Agustín está apelando a la imagen de lo que Dios nos presenta como justicia. Él no nos da nuestro merecido, Él tiene misericordia, Él tiene caridad. En otras versiones bíblicas, cuando se habla de Corintios 13, se habla de caridad en lugar de amor. Solamente se lo señalo porque la aplicación de la caridad es con amor, es con misericordia, con perdón. Entonces, en pocas palabras, Agustín está diciendo: la justicia debe ir de la mano con el perdón. La justicia debe ir de la mano con la misericordia, es lo que está diciendo Agustín. Por eso digo que es tan amplio. Vamos a lo siguiente que dice: la justicia trae felicidad. A ver si así les saco una sonrisa, porque estamos muy intelectuales. Los hombres buscan la felicidad de manera directa e inmediata. Van persiguiendo sus deseos sin buscar lo primero. El hombre siempre ha hecho así porque pero ello nunca encuentra la verdadera felicidad, la perdurable, la eterna, la plena. Y vamos a leer esto adelante que dice: ¿saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Dice Santiago: porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Y está hablando a los hijos de Dios, no está hablando al pueblo rebelde, está hablando a los hijos de Dios. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Lo acabo de decir yo con otras palabras, y dice: pues así es, ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Dice: si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y esto nos lo dice en Santiago 4, del 1 al 4. Está llamando a la conciencia del hombre en sus deseos más íntimos. De esta manera el autor lo que está diciendo: si tus deseos más íntimos, más apasionados no son la justicia, algo pasa en ti, no eres tal vez de Dios. Tal vez no eres de Dios. Lo que debe hacer el hombre no es intentar olvidarse del espíritu para no sentir más pena por su pecado. Abandonándose a sus pasiones no será feliz, debe martirizar su carne constantemente. Aquí había una nota que había puesto hace algún tiempo que hice este estudio también, pero decía que que los seres humanos queríamos ir al cine o beber o hacer cosas para olvidar el dolor. Las mujeres prefieren el shopping para salirse del mal humor y olvidarse de los dolores, de la infelicidad y la desgracia cotidiana. Bienaventurados los que tienen justicia, dice el Señor, porque serán saciados. ¿Y qué es el único camino que hay para ser feliz? Funcionar a la manera de Dios, a la manera en que Dios ha diseñado todas las cosas. Entonces, hacernos a la justicia de Dios. Voy a leer, vamos a leer juntos. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron. Bueno, ya saben dónde estoy leyendo.
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Esto es por buscar lo que la carne quiere, por buscar lo que y por ignorar a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y continúa diciendo, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Quiero que no olviden lo que acaba de decir. Los entregó a sus pasiones vergonzosas. Liguen, por favor, versículo 26. Los entregó a las pasiones vergonzosas, lujuriosas los unos con los otros. El homosexualismo dice, el orgullo. ¿Cuál orgullo? Dios te dice que ahí está tu propio castigo, que Él te entregó hombre con hombre, mujer con mujer, como castigo. Él te entregó a tu pasión vergonzosa. No hay orgullo ahí. La más honda pena, la más horrible degradación. El orgullo para el depravado. La efervescencia de la carne. Y dice Dios, seguiste eso y ignoraste todo lo que yo tenía para ti. Dijiste, no, prefiero la pasión de mi carne y te voy a abandonar. Te voy a dejar abandonarte, dice ahí, entregándote a las pasiones, y que ese mismo sea parte de tu vergüenza, que ese mismo sea parte de tu castigo. Hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Sí lo pueden leer, ¿verdad? Se alejaron de la justicia de Dios, se alejaron del modelo perfecto que tiene Dios y dejaron esos pensamientos de sabiduría y dijeron, no, vamos atrás de la carne. Y dice, en ese mismo hacer del que estás tan orgulloso, está tu vergüenza, porque ahí está mi castigo. Estoy insistiendo mucho en esto porque a veces pasa el mensaje y dice, ¿qué había dicho en media hora que había dicho ahí? Bueno, pues al menos retengan esto. Y las frases que son más importantes acerca de la justicia de Dios, en las cuales Él nos llama a su manera, no a nuestra manera, ni está esperando que hacer justicia en nuestras vidas, porque somos, como dice Hugo, no somos nada más una cara bonita, dice Hugo. No, Él no nos quiere hacer justicia para que estemos bien en este mundo. Él va a hacer justicia desde la raíz, desde nosotros, hasta lidiar con todo el pecado. Por el micrófono, el comentario del pastor. ¿Qué tal? Los que son del siglo pasado, que hay algunos, creo que el que haya personas así como la descripción que estás haciendo, jamás pensábamos que íbamos a ver un desfile de orgullo gay. Esto realmente, para los que somos de este tiempo, trastorna nuestra manera de ver las cosas. Y la sociedad que nos rodea, que tiene tanta apertura en los medios de comunicación y en otros, hacia este tipo de cosas, como un acto de modernidad, como un acto de libertad, a lo que realmente es un acto de libertinaje, donde vemos que la justicia de Dios está manifiesta porque están entregados ellos a todo lo que acabamos de leer y realmente están proliferando el número. Hoy que había 5 millones en la ciudad, en todo México, de gentes así, que en mi tiempo decíamos que salieron del closet
pero ahora están afuera del closet con toda su vergüenza y están orgullosos de ella. Pero nosotros tenemos que ver la justicia de Dios, cómo está, porque estamos viviendo en unos tiempos bastante difíciles. Yo verdaderamente jamás pensé en ver una manifestación de estas aquí o en otra ciudad del mundo. Y pues solamente tenemos que estar pendientes de que Dios está con su justicia mostrándonos el estado general de la población. Entonces hay que darle gracias a Dios de que su justicia se ha hecho en nosotros y que somos llamados, a pesar de los pesares que tengamos, para recibir salvación. Gracias. Gracias. Recibir salvación y seguir teniendo sed de justicia, ¿verdad? Adelante, entonces dice, es común que cuando sentimos dolor por causa de una enfermedad, queramos aliviar tal sufrimiento de manera inmediata y directa. Un buen médico logrará aliviar el dolor luego de atacar primero la causa del problema. El médico que prescribe el analgésico solamente puede asegurar solución definitiva al paciente si ataca el problema de base, no dando analgésicos. De igual manera, el hombre no tendría felicidad si otorga el placer a la carne. Solamente alimentando el espíritu estará en buena salud. Ningún hombre sería pleno si no ordena su vida en la justicia de Dios. La humanidad ha inventado sus propias reglas que obedecen a sus deseos carnales y se ha negado a seguir los pasos de Cristo. Dios los ha castigado dándoles también depravación en sus mentes. Cierro con este versículo adelante. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deben hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Bien, pues esto es para nuestra reflexión y, como decía el pastor, con eso hay que quedarnos gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor nos ha declarado justos, que nos ha transformado y que ya nuestro ser de manera entera busca y quiere buscar la justicia de Dios. Insisto, sería en vano que si no doy esa insistencia que aplica aquí el método. Primero la justicia en nosotros, una vez reposando en Cristo que nos ha justificado, la justicia en el mundo. Bien, los invito entonces a cerrar y pueden pasar después a su café, a su refrigerio. Gracias te damos, Señor. Gracias por la gran misericordia que has tenido con nosotros, ya que éramos pecadores, ya que éramos injustos totalmente. Y tú has dado a tu Hijo, y has dado no solamente a tu Hijo en el sentido de traernos un evangelio, sino que Él cumpliera el evangelio, sino que en Él se cumple el evangelio y Él ha hecho justicia por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos un corazón que anhela la justicia del mundo, que anhela no pecar, que desea día a día no pecar. Gracias, Señor, por llevarnos de la mano. Gracias por seguirnos guiando y seguirnos dando las fuerzas y seguir dándonos, las fuerzas para luchar contra el pecado cada día. Glorifícate en tu iglesia, en nosotros, en cada uno de nosotros, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.